Hola, hola, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy tenemos una gran invitada, Ana Paula Cuervo, con quien vamos a hablar de un tema que se me hace muy curioso y donde creo que hay mucho misticismo, que es la astrología. Pero ¿quién es Ana Paula? Estudió arquitectura y es una artista desde pequeña. Es maestra de yoga practica desde el 2015 y en el 2018 empezó a dar clases. Es terapeuta de Reiki y ángeles y desde el 2018 comenzó su camino dentro de la astrología. Le gusta estudiar muchas cosas, es muy curiosa, pero no le gusta definirse. Pues bueno, Ana Pau, ¿cómo andas, ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué te Muy pareció la bien, gracias super por... introducción? Bien. Gracias por invitarme. Me da gusto que últimamente le he visto mucho también como esta curiosidad de lo de la astrología, así que me da gusto que me hayas invitado. Y pues nada, aquí soy una persona súper fragmentada, como ya vieron y dijo Chuy. No, Sí, la neta, me gustó mucho ese de bueno, lo que pones de no te gusta definirte, porque siento que cuando nos empezamos a definir, como que se nos cierran, a veces nos quedamos así enfocados en algo y no nos da la oportunidad de ver todo lo demás que hay allá afuera, que a exacto. lo mejor eso es lo que nos enriquece y nos va enseñando más, ¿no? Exacto. O sea, creo que por eso no me gusta definirme porque siento que cuando nos definimos, o sea, no nos abrimos tanto como a la posibilidad de lo que podemos ser, pues no. O sea, de repente pensamos que somos como una cosa, una definición y está bien, pues no. Así como me tengo que definir ahorita, soy maestra de yoga, ahorita soy astróloga, pues no, hace unos años nomás era arquitecta, yo no sé qué puedo hacer ya después. Ok. Em, Siento que está padre porque vas como descubriendo cosas de ti a través de la curiosidad y, y darnos chance pues de saber que lo que hacemos no es completamente todo lo que somos, pues, ¿no? O sea, Ok. durante toda la vida podemos ir viendo diferentes pues intereses que nos gustan, ¿no? Así empecé lo de la astrología y ahorita ya estoy bien metida. De la nada, sí. Y ahorita que mencionaste lo de que empezaste, pues nomás antes eras arquitecta y así, me da mucha curiosidad saber cómo era tu vida antes de que empezaras todos estos caminos de, pues, de la espiritualidad, del conocimiento interno. Ok. Bueno, de hecho, pues todo eso nace pues a partir de la arquitectura, ¿no? Siempre he sido como em, siempre he sido muy curiosa, pues como desde chiquita me ha gustado pintar, me ha gustado todo eso y como que me crié en una casa en donde em, pues prácticamente, no que fueran estrictos, pero sí siempre me inculcaron como dar lo mejor, pues, ¿no? Dar lo mejor. Entonces, Ok. como que ese sistema también a mí misma inconscientemente, como que me autoexigía mucho, pues, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la carrera de arquitectura, empecé a desarrollar, más porque la carrera es súper difícil, ¿no? O sea, es una carrera muy demandante, te consume mucho tiempo, mucha energía. Entonces empecé yo a desarrollar pues trastornos de ansiedad, trastornos, eh, estuve un tiempo medicada, o sea, el diagnóstico era más allá de la ansiedad, o sea, había el famoso TOC. Ajá. Sí, o sea, lo tenía diagnosticado, pues, ¿no? O sea, Ok. tuve que tener un tratamiento acerca de eso y yo como que me empecé a dar cuenta en el camino como de tratar de estar mejor, que en realidad, o sea, ningún tratamiento psiquiátrico o que venga de una pastilla me iba a ayudar como a sentirme más completa, pues, ¿no? Ujú. Entonces, por eso empecé el camino del yoga. A mí nunca me había gustado hacer ejercicio, jamás. Jamás, yo era un saco de papas, de que no me gustaba, o sea, como que iba al gym, me daba ansiedad, o sea, así, horrible. Y una amiga
me dijo de que, oye, deberías empezar a hacer yoga, está cool, está padre, te puede servir y así. Y, y pues tú ya sabes, ¿no? También, o sea, cuando Ajá. recién entras al yoga, o sea, estás así que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Así, no sé si puedo decir cualquier palabra en este podcast. Sí, tú Ah, date, bueno, este es un espacio para fluir bueno. libremente. Entonces de que no, pues no sé, y ya entré y pues típica, ¿no? Que no alcanzas a hacer las asanas, las poses al principio, pero con lo que me quedé, que me hizo así que, así, ¿no? Fue que nunca, mínimo la filosofía de mi maestra, que ahorita gracias a Dios es mi socia, ahí en donde estoy en mi chala, en mi lugar donde doy clase. Ah, eso tenía otra duda, es tu Sí, chala eso. esa es mi chala, Wow, ajá, qué sí, chingón. sí, gracias. Pues, o sea, ella trae una filosofía y se la agradezco siempre y se lo menciona siempre. O sea, ahorita, pues es mi maestra también, es mi socia, pero nos hicimos súper buenas amigas, pues, ¿no? Ella es más grande que yo, Ok. la Bayoni, y trae una filosofía muy, nosotras decimos que somos como yogis progresistas, de que como que muy, no que nos valga, pero sí somos muy así de que traemos una filosofía como muy así, o sea, tranquila, no pasa nada. Y eso es lo que a mí me gustó Ok. eh, Como no en, tomártelo tan en serio. tan en O sea, serio. Ajá, literal, decimos en ok. clase, los vemos con la cara sufriendo acá y les decimos, tranquilo, solo es yoga, así. Y todos se relajan de que, nada, sí es cierto, no pasa nada. Entonces, como que eso me ayudó mucho a mí, o sea, porque aparte a nivel cuerpo es algo que no, que, que al principio mínimo yo no captaba, pues no, es algo que apenas siento que también como sociedad apenas lo estamos como entendiendo que el chiste, por ejemplo, cuando tienes algún problema o algo así, no nomás lo tienes que atacar a través de la mente, pues no, saber no es suficiente. Entonces tienes que traerlo como al cuerpo para que de verdad lo puedas integrar en el día a día, porque el cuerpo es muy sabio y genera como estas reacciones, incluso cuando ya lo entiendes, ¿no? Entonces, como tratar de llevar las sensaciones al cuerpo fue lo que a mí me ayudó mucho como a este periodo de mi vida que te estoy comentando, pues, ¿no? O sea, Ok. el rollo como de la ansiedad, o sea, a mí, o sea, yo hasta te puedo decir así que me salvó, pues, ¿no? Me cambió la vida, hasta ya me dedico a esto, pues, ¿no? Porque Ok. yo sé que sí funciona y es en el sentido no nomás del yoga, pues, ¿no? Sino como toda la filosofía de traerte al cuerpo, estar más presente, quitarte de juicios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo, como te digo, súper curiosa siempre, soy súper nerd, o sea, soy súper, súper nerd. Yo, nerd de espiritualidad ahorita. Ok. Entonces, cuando yo, como que todo iba de la par en lo que yo estaba estudiando, pues la carrera, ¿no? De arquitectura. Yo ya Ajá. al final de la carrera ya sabía que no, güey, yo ya no me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a lo del yoga, o sea, ya sé que es más, ya sabía que ese era mi camino, pues, ¿no? Y al mismo tiempo en la carrera, por ahí empezó mi curiosidad de la astrología, Ok. porque pues en la carrera de arquitectura te dan historia del arte, ¿no? Y a mí se me decía impresionante cómo, o sea, cómo cuando te enseñan la historia como prehispánica de los mayas, de los aztecas, de Egipto y así, cómo es que siempre está súper todo conectado con todo este rollo como espiritual, pues, ¿no? Ok. Más cuando vas y visitas, es algo que dices, ¿cómo es posible, pues, ¿no? Que esté tan bien, o sea, ¿cómo es posible que en el equinoccio a este punto sale un puntito de luz y se ve en esta parte de la pirámide? O sea, no sé, me daba mucha curiosidad. Y al mismo tiempo tenía amigas que les encantaba pues también todo este rollo así como que de la energía y así. Entonces, pues me empecé a meter, me metí a una escuela, estoy todavía en esa escuela, es la escuela de Mía Pineda, en Instagram, Mi Astral, ¿no? Eh, y desde entonces no la he dejado. La amo porque me ayuda a mí también como maestra para ir notando también como los patrones de la energía de lo que está sucediendo, pues no, o sea, la energía en sí es algo
que es algo muy raro, pues, ¿no? La gente no lo entiende en el día a día de que cómo va a ser energía, pues, ¿no? Pero lo Ajá. vas integrando poco a poco. Y yo voy notando también como que me calma, porque siempre hay un porqué detrás de lo que sea, pues, ¿no? Y a mí con la astrología me hace ese sentido, pues, ¿no? Porque aparte lo aplico, pues, ¿no? No lo empecé estudiándolo para dar consulta, sino que lo empecé porque a mí me servía como notar eh, lo que estaba sucediendo en mi vida con la energía disponible y veía cómo todo estaba súper conectado con los tránsitos que estaba sucediendo. O sea, obviamente al principio comienzas y dices, así, ¿no? De que, O con ay, escepticismo, ajá, acá. mucho y está excelente porque yo siento que cuando empezamos con esa palabra, ¿no? Exactamente como Escepticismo. con mucha, de que a ver si es cierto, está perfecto porque yo siento que la fe tiene que ser cuestionada porque al final de cuentas o sea, la energía te lo comprueba, pues, no necesitas, ¿cómo te explico? La propia experiencia, La pues, propia ¿no? experiencia te lo va mostrando, pues, ¿no? Las Ujú. sincronicidades que van existiendo. Y siento que incluso cuando llegamos con fe ciega, ¿no? A cualquier tipo de tema, no nomás acerca de astrología, pues también nos estamos perdiendo de cultivar nuestro propio discernimiento, pues, ¿no? Ok. Entonces, pues así empecé yo y conforme pasaba, o sea, el tiempo, pues me ayudaba mucho personalmente, pues, ¿no? De hecho, nunca pensé, o sea, tengo tantos años haciendo eso y como que hasta miedo me daba, como enseñarlo, pues, ¿no? De Como que que al te mundo, juzgaran y dijeran, ah, está. deja tú eso, como que nunca he sido casi como que, ¿qué van a decir? En mi casa, como que siempre he sido la rara, pues, ¿no? De mi casa, de que la Te Ana Paula y entiendo. sus cosas. Entonces, como que más que nada lo que me importaba era mi casa, pues, ¿no? O sea, Ok. y me acuerdo que mis amigos, así que no, fueron los que me impulsaron, la verdad, así que no, Ana Pao, confianza, no pasa nada, de que todo bien y así. Y, y pues ya, de hecho, pues durante la pandemia fue cuando me animé más, pues porque como estábamos encerrados y así, o sea, dije, bueno, me voy a entretener también con esto. Y por eso empecé Ok, también a hacer consulta ya de ok. astrología. em, y pues ya ahorita ya que pues ya están las cosas más normales, pues ya las doy presenciales, las doy en Zoom también. En sí, pues es una cosa más de las cosas que hago, pues, ¿no? Porque es algo Ujú. que, pues a mí me encanta y yo sé que ayuda mucho, pues, ¿no? A tener más confianza en el plan divino, por así decirlo. Ok. Y ya que nos estamos adentrando en el camino ya de la astrología, quiero saber un poco de qué es en realidad la astrología, porque creo que muchos como que pensamos algo que, no sé, mitos o lo que hemos visto, se podría decir más comercial, pero me gustaría saber para ti, dentro de tu experiencia y todo lo que has vivido, qué es en realidad la astrología y qué no es, pues. Ok, Hay que derribar mitos, pues, ¿no? De lo que no. muy bien, excelente, me encanta. Pues mira, la astrología eh, en sí es un estudio de la energía del universo, así como tal, ¿no? Sabiendo desde la premisa que nosotros somos parte de ese universo, pues no, lo que pasa allá arriba pasa aquí, lo que pasa en la Tierra nos pasa a nosotros, pues no. Justo, por ejemplo, el ejemplo desde que hoy empieza el equinoccio, pues no, hoy empieza la primavera. O sea, nosotros lo sentimos a nivel humano. La gente empieza a tener alergias, o sea, empieza a cambiar el clima, empiezan a salir flores, o sea, todos estos cambios que se viven a nivel físico, no nomás humano, ¿no? Me Ajá. refiero como en la naturaleza. La premisa es que va más allá de nuestro mundo, pues, ¿no? Es como si fuera una energía. Yo lo veo como si fueran unas ondas, ¿no? Que Ujú. están como sucediendo y colapsan, llegan a la Tierra, llegan a otros planetas, pero es una energía que se está como transformando en evolución. O sea, en sí la astrología em, nos ayuda a entender que somos parte de un todo, pues, ¿no? Entonces, Ok. este tipo de estudio fue algo que se perdió,
por un momento en la historia que ahorita pues lo vemos que se está como recuperando, pues, ¿no? Con todo este como despertar espiritual que estamos viviendo como humanidad. Em, pero en sí es un estudio súper antiguo, pues, ¿no? Se dice que incluso desde la Mesopotamia ya estaban haciendo este tipo como de estudio de energía, pues, ¿no? O sea, los egipcios lo hicieron, existe astrología, lo que conocemos aquí en México, en el occidente, se llama astrología occidental. Hay diferentes tipos de astrología. Hay astrología Ok. védica, hay astrología, hay un montón de astrología medieval, o sea, que lo usaban para para diferentes cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, ya antes lo utilizaban incluso para la política, pues, ¿no? Pero con la llegada como del cristianismo, es cuando se empieza como a mitificar ese tipo de prácticas, ¿no? Para tener como un poquito más de control, pues social, ¿no? En sí Mm. es algo como del occidente, porque en el oriente nunca, o sea, siempre continuó, pues, ¿no? O sea, este tipo de prácticas, pues el horóscopo chino, todas esas cosas como que están en otro rollo en el oriente, a diferencia de nosotros, pues, ¿no? Sí. Y y total que la astrología, pues se empezó como a mitificar porque aparte durante las épocas medievales era como una herramienta que nomás la tenía acceso la realeza. Entonces como que Ok. la gente no, o sea, obviamente sí, pues, ¿no? De que sí había gente que sí sabía un poco de esto, pero era más como si lo tuvieran oculto. Hasta la fecha, pues, ¿no? O sea, incluso se sabe que la realeza inglesa siempre ha tenido un astrólogo ahí para tener algunos tipos como de decisiones y así, ¿no? Se habla mucho de la astróloga de la princesa Diana, Ujú. mucho se habla, de hecho, pues ahí anda la astróloga todavía. De hecho, cuando Sí. estaba investigando un poco sobre la astrología, nomás para tener un poquito de contexto, sí vi un video, no me acuerdo cómo se llamaba, pero y salió una astróloga que dice que es como consejera de varios de la realeza. Sí, 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 está súper cabrón porque aparte, o sea, eso es una como costumbre que tiene muchísimos años, o sea, y en sí para la población, o sea, o sea, para las masas, es algo que todavía está como dentro de un escepticismo, Ok. porque, pues como te digo, lo tuvieron oculto mucho tiempo y en sí no tenemos cultura de eso porque literalmente se borró pues del mapa, o sea, bien sabemos que los mayas eran unos fregones para todo este rollo de la astrología, incluso matemáticamente, pues como te digo, lo tenían hasta en sus propios como templos y Monumentos. edificios, pues no, porque se les hacía, eran muy curiosos en ese sentido, porque aparte de todo, esta es una herramienta matemática. O sea, no es de que, no, o sea, tengo que revisar, cuando veo la rueda zodiacal, tengo que revisar exactamente los grados en donde caen los diferentes planetas, cada uno tiene diferente tipo de arquetipo. Entonces, o sea, lo vemos nosotros porque estamos educados, que es algo de revistas, pues, ¿no? De que, vi Exacto, la ajá. revista y soy cáncer porque nací en tal día, así, ¿no? Y en sí, obviamente, pues una revista o cualquier, no sé, página de internet que te vaya a decir qué va a pasar, pues obviamente no es tan exacto, pues, ¿no? Porque en sí la premisa de la astrología es que es energía disponible. O sea, tú la puedes aprovechar o no la puedes aprovechar, pues, ¿no? O sea, No, no te dicta el futuro, como quien dice, ¿no? Es como que no, tú sabes si vas con el flow de la energía para hacer algo y así. exacto, Ok. exacto, exactamente. Haz de cuenta como si te estuvieran mandando unos rayos de, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hoy empieza el equinoccio y hoy es un buen día para empezar a hacer nuevos cambios, nuevos planes, porque es una energía de fuego, es una energía como para empezar las cosas, ¿no? Si a mí me pega mi gana, me puedo echar todo el día y no hago nada y no va a pasar nada, pues, ¿no? Simplemente no lo voy a aprovechar, pues, ¿no? Es en Ok. su mayoría de los tránsitos. Hay algunos tránsitos que sí no tenemos tanto control y depende de del planeta, depende del punto matemático que estemos hablando, pues, ¿no? Porque existen
no, lo que normalmente sabemos es no más el signo de sol que somos. Pues no, yo soy cáncer, yo soy tal, yo soy Piscis porque nací en febrero, así, Ajá. cosas así, pero en sí tenemos una carta, o sea, son muchísimos los puntos que puedes llegar como a tratar de analizar para poder ayudarte, pues, ¿no? En Ok. sí, la astrología es como un análisis de energía y Ok. listo. Ujú. Ok, y nomás para tocar rápido, hay que derrumbar algunos mitos o algunas barreras, ¿no? Que impidan a lo mejor, nos impiden comprender mejor Sí, la astrología. ¿Cuáles crees que serían? ok. De primera, yo pienso que em, la astrología, lo que yo me he dado más cuenta de todo es que las cosas son cíclicas. O sea, las cosas son cíclicas y, por ejemplo, pensar que nuestra energía debería ser siempre igualita, eso es mentira. Pues no, es algo que por sistema nos ponen que tengo que ser productivo todos los días tengo que estar Ok. igual. La astrología te ayuda como a saber ese tipo de cosas, pues no, que hay como, por ejemplo, que igual ni siquiera la astrología es una herramienta de observación, es todo. Es todo, ¿no? O sea, si te das cuenta, cuando hay verano, como hay más luz en el día, ¿no? Aquí que tenemos en el hemisferio norte, ¿no? Porque en el sur es diferente. Em, pues tienes más energía, simplemente, pues, ¿no? Sabes que puedes ejecutar más planes cuando hay más luz de sol, que en vez que en invierno, que estás así como que te quieres recoger, cosas así, ¿no? Entonces, uno de los mejores mitos es eso, pues, ¿no? Saber que la astrología te ayuda y no te determina, Ok. ¿ok? Porque, No es una, no más porque eres cáncer, así vas a ser tú, no, o sea, porque eso me lo preguntan muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que nació enseguida de mí? O sea, ¿va a ser igualita que yo? Pues obviamente no, porque, pues no. sí, obviamente no, porque tú, el chiste de todo esto es saber que no te define, te ayuda, pero en sí siempre desde la premisa de libre albedrío, pues, ¿no? O sea, tú vas a saber qué vas a hacer con tu vida. Si quieres jamás voltear a ver la astrología, no pasa nada, pues, ¿no? Es en sí, es una herramienta, así como todo, pues, ¿no? Es una herramienta de conciencia que te ayuda como al autoconocimiento y también te sirve como para también tener, mínimo a mí, me ha ayudado como a tener también como compasión, pues, ¿no? Del exterior, porque de repente pensamos, como te digo, ¿no? Que tenemos que ser de determinada manera y pues no pasa nada si existe gente más tranquila, existe gente que es más como acelerada, gente que le cuesta trabajo asentar las cosas, gente sabe mucho hacer, o sea, asentar proyectos, o sea, eso depende de la energía y nos ayuda a comprender eso, pues, ¿no? Ok. Que no todos somos iguales, que todos tenemos virtudes, que eh, hay que tener como, pues, compasión, pues, ¿no? Acerca de eso y aparte acerca de los ciclos que puedan venir, pues, ¿no? Como por ejemplo, ay, no hice ejercicio en diciembre, qué mal, me sentí muy mal, tenía frío. Pues obviamente no te vas a sentir tan con ganas de hacer eso porque hay frío, porque casi no hay luz de sol, o sea, porque esa es la energía, pues no, no te puedes comparar tu yo de invierno a tu yo de verano, pues, o sea, hay que saber que también nosotros somos cíclicos, pues no, o sea, de repente pensamos que eh, los humanos somos los únicos, pues no, hay que voltear a ver también a la Tierra, lo que está sucediendo a la Tierra, para, para ayudarnos a saber eh, que somos parte de ella, pues no se nos olvida que somos parte de este todo, pues, ¿no? Y esa es la premisa de la astrología. En sí nos hace recordarnos que somos parte de este ciclo siempre, que lo estamos transformando todo. Y, y en sí no es algo como de repente piense que, sí, la brujería y cosas así, pues no, pero en sí, incluso para gente que es muy escéptica, que llega conmigo, a mí me encanta que me hagan cualquier tipo de pregunta, yo no me ofendo ni nada. Ajá. Yo sé que viene desde esta parte de, porque yo también estuve ahí, pues, ¿no?
de que somos como ignorantes de lo que en realidad significa la astrología. Incluso si no, hay gente, claro, que me llega que no cree en lo que es una energía, en lo que es salud. Perdón, perdón. Hablando de primavera. Hablando de primavera, exacto. Yo siempre les digo, pues no, el chiste aquí es el reconocernos desde los arquetipos. Por ejemplo, para la premisa de la astrología es que hay 12 tipos de arquetipos, pues no, que esto existen muchas diferentes herramientas como el eneagrama, como, no sé, no sé, los lenguajes del amor, como que el chiste para nosotros es tratar como de comprenderlo, pues, ¿no? La astrología son 12 arquetipos, son 12 energías, son 12 signos. Y eso nos ayuda como a la autorreflexión. Entonces, en sí, incluso no necesitas entender a completud desde el lado como místico, pues, ¿no? La astrología en sí nos ayuda simplemente a hacer una autorreflexión siempre, y eso siempre es bueno, pues, ¿no? Como mirar hacia adentro, Sí, y es todo. exacto. Ok. Y bueno, ahorita comentabas que hay como distintos enfoques dependiendo de cada cultura, ¿no? ¿Y cuál Ujú. es el que tú manejas ahorita dentro de la Ok, astrología? yo manejo astrología occidental, pues, ¿no? En sí me gusta mucho, 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 y con el favor de Dios algún día sí llegue a estudiar más astrología védica, porque es lo que a mí me gusta más, pues, ¿no? Como maestra de yoga. Ok, Pero en sí a este punto yo manejo astrología occidental, pues, ¿no? Que significa como ir viendo más o menos los tránsitos que están sucediendo en el cielo y ver cómo aquí se puede aplicar, pues, ¿no? A nivel personal, a nivel colectivo, etcétera. Em, pero le meto de mi cuchara, obviamente, pues, ¿no? También ok, dependiendo de lo que ande buscando la persona. Yo personalmente me gusta mucho ver cómo, porque cómo es energía, pues, ¿no? Cada una de este tipo de movimientos que están sucediendo siempre se relaciona con nuestro propio sistema energético, pues, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante. Yo como maestra de yoga lo utilizo también para ir viendo cómo voy a hacer mis clases, pues, ¿no? Si ya sé que ok. esta energía va a estar como disponible, sé que en luna llegan súper acelerados, sé que se caen los planes cuando está la luna en Piscis, o sea, tratarle como yo personalmente, por eso lo utilizo también, pues, ¿no? Como para en Ujú. mis propias clases dar este tipo de, pues ya sabes, ¿no? Las poses también se relacionan con nuestro sistema energético, entonces como para ayudarlos, pues, ¿no? A sentirse un poquito más en balance, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, la astrología védica, de hecho, eso es lo que, al enfoque que se le da, pues, ¿no? Eh, relacionan los tránsitos con el sistema energético, y eso es lo que te ayuda también pues a... Yo lo hago como que muy aparte, porque no lo he estudiado como tal, la astrología védica, pero pues Ok. como que agarro las cucharas de todo lo que he aprendido para, para ver qué show, Para hacer eh, tu esencia, ¿no? para hacer Dentro mi esencia. de la Ajá, astrología. sí, porque es lo que a mí me ha servido, pues, ¿no? Tratar eh, de ir notando simplemente, siempre sin predisponernos. O sea, para mí es lo más importante de todo este rollo. Incluso no nomás es en astrología, pues, ¿no? Sino, eh, si ya sabes que estés energía disponible, ¿qué voy a hacer al respecto? Pues, ¿no? Obviamente no siempre ando checando tampoco, pues, ¿no? O sea, normalmente sí, pero, o sea, no sé, si hay semanas que las tengo ocupadas o así, pues no siempre lo estoy como totalmente pendiente o aplicando, por así decirlo. Pues no, hay veces que, no sé, me siento drenado así de que, ay, ¿qué anda pasando? Y ya digo, ah, bueno, pues ok, sí. Ok. Sí. Y entonces astrología occidental. Y algo que me llama, que quisiera saber cómo funciona todo esto de la energía, cómo influye en nosotros, pues en qué aspectos puede influir y cómo lo hace, pues. Ok, esto depende, voy a poner ejemplos, ¿no? Para Ah, que lo sí, podamos sí. entender, porque yo sé que estos conceptos son cosas que no los vemos, nos tardamos mucho en comprender porque son cosas que no los tenemos integrado pues en el día a día. El humano apenas está
aprendiendo a saber qué es más que este cuerpo y esta mente, pues, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo sé que son conceptos medio de repente dificilitos, pues, ¿no? Pero no pasa nada. Em, en sí, ¿cómo funciona, no? Em, Dependiendo, hay muchos planetas, como te digo, son más allá de planetas, pues, ¿no? También se utilizan los asteroides, se utilizan puntos matemáticos como los eclipses se guían acerca de puntos matemáticos. Entonces, todo esto son, como te digo, son como arquetipos, pues, ¿no? Por ejemplo, Marte. Marte es acción, Marte es como la acción de ir, también significa como las reacciones que hacemos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, si hay un tránsito de Marte, que yo veo, no sé, ahorita, Marte en Géminis. Entonces, Marte, ¿qué es? Lo tengo que ver como si fuera como un arquetipo. Marte es acción. Géminis son opciones. Ahorita lo que estamos teniendo son un montón de opciones. Entonces, si eso yo sé que está disponible, ¿qué yo voy a hacer acerca de eso, no? Incluso a nivel inconsciente, de repente, si eres una persona como más, pues en sí, vaya la redundancia, ¿no? Consciente de lo que estás haciendo, Ok, pues a nivel inconsciente empiezas a conectar con esa energía, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía que se te está dando en el cielo es como la energía universal, pues, ¿no? Como la energía de la tierra. ok. No sé si me puedo llegar a entender. Entonces, nosotros, incluso a nivel inconsciente, si estamos tratando de ir evolucionando, pues, ¿no? O ir creciendo, ir consciente, no en automático, no agarrando conceptos de estructuras que ya hay, siempre vamos a querer seguir evolucionando, pues, ¿no? Creciendo. Entonces, agarramos esa energía y la implementamos, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú estés viviendo en tu vida, es a donde te vas a concentrar, porque en sí, en el cielo hay muchísima información. O sea, puedes buscar desde qué acción quiero hacer, qué cosas quiero atraer, como ver tránsitos de Venus o ver tránsitos a nivel, no sé, a nivel colectivo, pues, ¿no? Que hay diferentes planetas que hablan del nivel colectivo que todos estamos transformando, pues, ¿no? Entonces, nosotros lo aplicamos de esa manera, pues, incluso nunca tú sabiendo la astrología, si estás yendo en conciencia, estás aplicando la astrología. O sea, si vas, por ejemplo, con alguien y vas viendo como cosas que te han pasado en tu vida, siempre están siempre conectados con tránsitos que están sucediendo en el cielo, pues, ¿no? Por eso a mí se me hizo súper interesante al principio estudiarlo, porque es algo súper exacto, pues, ¿no? Esto pues es una herramienta para notar la energía que tú estás aplicando, pues, ¿no? Ok, Entonces, lo que siempre les digo para irlo notando, algo que es muy fácil, es las lunas, ¿no? Que yo creo que es algo que ahorita está poniendo también más de moda y me da muchísimo gusto porque es algo que nos ayuda a entenderlo un poquito mejor, pues, ¿no? Cuando no hay luna, es luna nueva. Y cuando hay luna que está llena, pues es luna llena, pues, ¿no? Ir ujú, notando cómo te sientes o, por ejemplo, la luna pasa todo el zodiaco cada 28 días. O sea, cada 2 días tenemos la luna en diferente signo y también ir notando de que, no sé, como te digo, esto es una herramienta de observación, pues, ¿no? Lo comienzas en un diario. Hoy me sentí tal, esto pasó, tal. Luna en Géminis, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras trabajar, es a donde te vas a enfocar a lo que está sucediendo en el cielo, pues, ¿no? Lo que yo más recomiendo, como te digo, es notar los tránsitos lunares, porque pues es algo, la luna significa como las emociones, pues, ¿no? Entonces, si nos estamos tratando de hacer conscientes de lo que estamos sintiendo, crecemos en discernimiento, crecemos en intuición, crecemos en autoconocimiento, no nomás a nivel mente, sino a nivel de reacciones de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Porque las emociones son la energía que estamos manejando. ok. Y ahorita que mencionas lo de la luna, se me viene a la mente que la luna es la que controla todo lo de las mareas del mar y así. Y como nosotros somos 98% agua, entonces creo que Exacto. obviamente también como que influye en nosotros, ¿no?
Claro, claro. A mí me fascina por eso la astrología, porque no nomás lo ve como desde a nivel energético y así, sino se ven a nivel físico. O sea, lo vemos desde el mar, pues, ¿no? Si tú vas al mar y no hay luna, no va a haber tantas olas como cuando hay una luna llena, pues, ¿no? Entonces, es algo como que lo comienzas a pensar en ese sentido, como te dije al principio, pues, ¿no? Como es, como yo la Tierra es igual que yo. O sea, lo que Sí. sucede en el tránsito de la Tierra me va a pasar a mí, pues, ¿no? Yo no soy ajeno a lo que está sucediendo a nivel natural. O sea, en sí, la astrología te invita a eso, pues, ¿no? A saber que los tránsitos son naturales, o sea, y los cambios son naturales, los ciclos son naturales, que estamos en constante transformación, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dije de lo de las lunas llenas, que llegan a clase bien acelerados. Ajá. Es porque en sí, imagínate que no viviéramos como en esta estructura de sociedad y viviéramos en el monte. O Ujú. sea, cuando hay luna llena, o sea, si te vas a acampar en luna llena, te va a costar dormirte porque es una luz que te están lanzando, ¿sí me entiendes? O sea, Ok. a nivel físico no vas a segregar tanta melatonina a como la segregarías si no hay luna, pues, ¿no? Porque está más oscura el día. Entonces, se me hace como algo que vamos comprendiendo. Estamos muy sistematizados, pues, o sea, creemos que tenemos que estar igual el día de hoy a 3 meses más cuando va a haber eh, menos noche, cosas así, pues, ¿no? Y en sí somos seres naturales, pues somos seres humanos, no Ok. somos, claro que somos seres intelectuales, pues, ¿no? Pero en sí eh, siempre es muy curioso eso que mencionas, pues, ¿no? Tratar de ir notando cómo en la tierra misma te va enseñando que los ciclos se siguen transformando, pues, ¿no? O sea, Ujú. que incluso, pues, a este punto de la vida, pues la tierra nos grita, pues, ¿no? También que también estamos sobre sistematizados en el sentido del cambio climático, etcétera. O sea, darnos cuenta del impacto que tenemos en nuestras acciones y pensamientos. Sabes que nunca me imaginé que se iba a empezar a tornar, o sea, todo lo de la astrología con la naturaleza. Me gusta mucho que tomas ese punto porque es algo, la naturaleza tangible, pues. Exacto. Y sí es cierto, cómo está relacionando toda la astrología con la naturaleza y los ciclos. Me gusta como todo esto porque lo haces como más comprensible y menos místico, que es como yo empecé diciendo, Sí, es un tema muy místico y ahorita. sí. Que claro que se puede tornar místico, ¿no? Como te digo, o sea, abarca, por eso me gusta mucho, porque abarca como a todo nivel, a nivel cuerpo, a nivel mente, a nivel espíritu, o sea, por eso se hacen muchos, siempre lo tuvieron muy, o sea, las culturas antiguas lo tuvieron muy de frente, pues, ¿no? Desde lo que estaba sucediendo a nivel natural a cómo estaba sucediendo a nivel personal, a nivel colectivo, o sea, es muy exacta. Ok. Ok, y algo que me interesa saber mucho, que siempre veo que subes en tus estados, es cómo funcionan todos estos gráficos que subes, bueno, que es como, si es un gráfico, ¿no? Sí, ajá, Sí. la carta astral. Ajá, Sí, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es el proceso? Si nos pudieras okey. explicar todo eso. Sí, pues fíjate que para interpretar eso siempre es una putiza. Creo, sí, Sí, es ok. una putiza, la verdad. Por eso, como te digo, no es como que todos los días lo estoy checando porque, pues, tengo que descansar también, saber no es suficiente, pues. Ok. Entonces, en sí, si te fijas en las historias, siempre es un círculo con muchos puntos, un chorro de rayas, bien raro. Entonces, en sí, es un círculo porque la rueda zodiacal se basa en el sentido de que todo es un ciclo, que nada comienza ni nada acaba, pues, ¿no? Es algo que constantemente se está transformando. Entonces, es un círculo y ese círculo están las 12 constelaciones. Y conforme va pasando el tiempo, los planetas van cambiando de rumbo. O sea, van cambiando y van pasando toda la rueda zodiacal. No significa que a nivel físico así está sucediendo en el cielo, pues, ¿no? Simplemente así se representa. O sea, con la rueda Sí. zodiacal, pues, Ajá. ¿no? Entonces, eh,
los planetas, dependiendo de lo que sea, pues, ¿no? Los planetas luminarios o puntos matemáticos cambian, se van moviendo más lento o más rápido, dependiendo de su órbita, dependiendo en dónde están situados. Entonces, por ejemplo, la luna avanza bien rápido, o sea, avanza rapidísimo, o sea, cada 2 días está cambiando de signo, o sea, está así la luna todo el día, pues, ¿no? Em, Fue algo muy difícil de aprender, la verdad, o sea, Ok. porque pues son conceptos totalmente nuevos, pues, ¿no? Como cuando empiezas a aprender cualquier tipo de cosas, saber que Urano se representa de esta manera, ¿no? Y que la luna se representa así, y que el sol es un círculo con un punto. Entonces, todo eso que subo es una simbología, o sea, es una simbología que la puedes aprender poco a poquito porque la verdad, como te digo, es muchísima información. Yo siempre que doy consultas, siempre les digo de que tienen que llegar tranquilos y después no lo tripeen, váyanse a dormir, váyanse a meditar, porque es mucha información que puedes tener acerca de la rueda zodiacal, de lo que está sucediendo, pues, ¿no? En sí, a mí me costó, pues yo creo que o sea, como año y medio para poder de verdad entender un poquito a completud, eh, como los planetas principales, por así decirlo. Que serían los 12 planetas, ¿o cuál? Ajá, son el Sol, que es lo que normalmente sabemos, la Luna, después sigue Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. Del Sol a Marte se consideran planetas personales, ¿no? O sea, son como las energías que tú vives contigo mismo en relación con los demás. De Júpiter es Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? Lo que normalmente se ve en una carta, todos esos son considerados como planetas transpersonales, pues, ¿no? Que los vivimos a nivel comunidad. Ok. Entonces, o sea, en sí, esos son como los principales planetas que normalmente se pueden analizar para tener como un sentido de completud, pues, ¿no? De tu energía. Pero en sí, pues, en lo nerd, te Ajá. metes a más, pues, ¿no? Hay muchas más cosas. Hay puntos matemáticos, hay asteroides. A mí me fascinan los asteroides, pues, ¿no? Porque te dan todavía más información si tú quieres, pues, ¿no? O Por sea, ejemplo, ¿cómo funciona lo de los asteroides? O sea, es lo mismo, ajá, por ejemplo, como Marte es acción, los asteroides, por ejemplo, uno que me encanta mucho y siempre me lo piden en consulta es Juno, que es el asteroide del compromiso. Entonces, Juno te compromiso indica en todos los aspectos, en o todos los aspectos, ok. ajá, me voy a comprometer con un trabajo, me voy a comprometer con una visión, con una nueva estructura, sé mucho, obviamente, ¿no? A nivel personal también, cuando se van a casar, cuando van a firmar un contrato, o sea, se ve, es como una energía muy puntual, ¿no? Los asteroides. En sí, los demás planetas y luminarios, ¿no? Luminarios son la luna y el sol, porque no son planetas, son luminarios. Em, pues nos indican cosas como más en amplitud, pues, ¿no? O sea, como te digo, por ejemplo, eh, siempre te doy el ejemplo de Marte porque siento que es el más fácil de explicar. Sí, sí, no te O sea, preocupes. ajá, acción, o sea, acción, guerra, reacciones, igual también puede ser como el inconsciente reaccionando, o sea, todas esas cosas dependiendo, por eso te cuesta un poquito de trabajo si ya te gusta como lo quieres estudiar, pues no, la astrología. Tienes que ir despacito porque cada una de las cosas tiene como una amplia gama de lo que puede ser, pues, ¿no? Por eso es una energía, no es un arquetipo nomás, pues, ¿no? Ok, ok. Más o menos. Con lo que estoy escuchando se nota que es algo demasiado complejo y que tienes que, Sí, está muy muy complejo. minuciosamente, no tienes que estarlo haciendo así. Sí, sí está muy complejo, pero bueno, yo es que soy súper nerd, o sea, a mí me fascina. Ok. ¿Y cómo se puede aprovechar, cómo podemos fluir con las energías que van cambiando y que nos van mandando los planetas? ¿Cuáles son como los tips que tú das para ir con ese flujo de energía, no? Ok, muy bien.
Pues en sí, lo que siempre recomiendo, ¿no? Que nunca voy a dejar de recomendar, siempre es tratarnos de hacernos conscientes, pues, ¿no? A mí personalmente me ha servido mucho tener un diario, pues, ¿no? O sea, tener un diario, tal día, los tránsitos lunares, si quieren empezar como a es lo que más recomiendo, porque te puedes centrar en cualquier otro tipo de cosa, pero los tránsitos lunares, como es algo más fácil, que está cambiando constantemente, yo creo que para mí sería lo más fácil si quieres empezar a este camino, pues, ¿no? Irlo notando. Hay muchas apps allá afuera que puedes ver qué está pasando en el cielo, no hace falta saber interpretar la rueda zodiacal, pues, ¿no? Te la hacen Ok. en resumen. Pero en sí yo creo que sería lo más que yo podía recomendar, porque a mí fue lo que a mí me hizo, te vuela la cabeza lo conectado que todo está, pues, ¿no? O sea, desde, no nomás ver que, ay, luna en tal, así me sentí, sino también las lunas nuevas y las lunas llenas. Eso es de que es súper importante. Por ejemplo, cuando hay luna nueva, empieza como toda una ventana de oportunidad hasta la luna llena ese signo. Y para que pase eso, pasan 6 meses. Entonces, Ok. cuando en la luna nueva siembras como una intención, por ejemplo, Ujú. vamos a poner un ejemplo, luna nueva en Pisces. Pisces, y vas y buscas, ¿qué significa Pisces? Ah, ok, Pisces es espiritualidad, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el arte. Ok, voy a hacer la intención de sentirme un poquito más sensible acerca del arte, voy a tratar de, no sé, pintar una vez a la semana, o sea, hacerlo tangible, pues, ¿no? Porque en sí, si nomás, como te digo, saber no es suficiente, pues, ¿no? La tenemos que tener más tangible. A mí me ha sucedido, y en la luna llena ves resultados de lo que sí trabajaste y también de lo que no trabajaste en esa área de tu vida, pues, ¿no? O sea, los Ok. 12 signos son 12 áreas de nuestra vida. Así tal Y, cual. ok, o sea, no necesariamente, por ejemplo, que yo nací en julio y soy cáncer. Ajá, Voy a seguir teniendo influencia de los demás planetas y los demás signos, de todos modos. sí, A eso te refieres, ¿no? ajá, así es. Somos los 12 signos. Somos el todo, pues, ¿no? Como Ajá, somos los 12 signos. Yo lo explico como si fuera que somos, imagínate que tenemos 12 vasos, ujú. así grandes, y que hay gente que tiene un vaso más lleno que el otro, pero en sí tenemos los 12 vasos con agua, ¿no? Con diferentes colores, por Ok, así decirlo. ok. Nomás que hay gente que lo tiene, por ejemplo, tú que eres sol en cáncer, has de tener un poquito más llena el vasito de cáncer, pues, ¿no? Que alguien que, no sé, nació en sol en Virgo y tiene otro tipo de planetas en, no sé, en Escorpio, Escorpio lo va a tener así. O sea, los 12 signos están dentro de nosotros y son 12 partes de nuestra vida. No más que hay unas que tienen más rating, por así decirlo, que Ujú. otras, ¿no? Y eso depende de también, en el cielo hay 12 vasitos. Y dependiendo de lo que esté en el cielo moviéndose, empieza a activar tus vasitos, tus Ok, propios ok. vasitos. Ajá. Y Oh, eso eso no sucede sabía. para todo. Ok. Sí. Wow, eso está muy interesante. Y algo que también otra duda que tengo que se me hace que quisiera comprenderlo un poquito mejor es, ¿qué hay detrás de la fecha y año en que alguien nace? Pues sí, o sea, ¿cómo influyen estas energías en el momento en que nacemos? Ok, ¿Y cómo determinan también nuestro camino a lo largo de la vida o no tienen influencia esto? ok. Bueno, desde la premisa de que encarnamos para seguir evolucionando, el momento en que nacemos, y es como, yo les digo, la carta natal, ¿no? La carta que tú tienes en el momento que naciste. Si tú quieres sacar tu carta natal, esta es la energía que tú vas a estar trabajando toda tu vida. Son tus 12 vasitos, Ok. ¿no? Entonces, en sí, es como si fuera nuestro contrato sagrado, por así decirlo, así se dice. Nuestro contrato sagrado, yo decidí nacer Sol en Cáncer y Mercurio estaba en tal signo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a ayudar a evolucionar en conciencia durante esta vida.
y se va a seguir activando mi carta durante los tránsitos que estén sucediendo en el cielo, porque así yo lo decidí, ¿no? En sí puede que tu carta esté de determinada manera y tú nunca quieras trabajar nada. Ahí nomás te quieres echar por toda la vida hasta que te moriste y listo. Pues ni modo, pues, o sea, eso también es tu libre albedrío, pues no nos determina. Nunca nos determina ni los tránsitos que están sucediendo en el cielo, ni nuestra carta natal. Depende de cómo nosotros lo estemos decidiendo y cómo lo estemos manejando, pues, ¿no? Por eso siempre me hacen esa pregunta de que, ay, ¿y soy igualita al niño que nació enseguida de mí en mi cunero? No, obviamente no. Depende de ti, pues, ¿no? Depende de cómo tú decidas manejar tu propia energía, pues, ¿no? Y obviamente también depende de lo que esté sucediendo en el cielo y cómo lo quieras tú aprovechar, pues, ¿no? En determinado momento de tu vida. Ok, y ahorita ya me estoy ondeando cada vez más y me surge otra duda de, ¿tú crees? O sea, estos son apenas 12 planetas, ¿no? Sí. De los que a lo mejor se ha estudiado y se han comprendido y que nos influyen, pero en el universo hay millones y millones de planetas, o sea, cada una de esas energías nos está afectando en este momento, entonces, o sea, de Ujú. esos trillones de planetas hay una cierta influencia pues en nosotros. Sí. O sea, siempre están mandando oportunidades a trabajar. O sea, si tú te quieres adentrar, por eso te digo, siempre, hay muchísimo que analizar en una carta si tú quieres, pues, ¿no? Hay muchas herramientas en Internet, gracias a Dios que ya tenemos, para saber este tipo de cosas, pues, ¿no? Por eso a mí me encanta estudiar los asteroides, estudio, o sea, puntos matemáticos, porque son cosas que nos siguen dando información, pues, ¿no? Acerca de lo que estamos viviendo a nivel energético. Eh, en sí, como tú dices, ¿no? Y como ya dijimos, no nomás son los 12 planetas. A mí me vuela la cabeza cómo es que este conocimiento es tan antiguo que incluso la astronomía, porque la astronomía y la astrología son totalmente diferentes, pues, ¿no? Sí. Como Ujú. la astronomía todavía ni siquiera reconocía algunos tipos de, pues, asteroides o planetas enanos que existían. Y en la astrología ya estaba el arquetipo, pues, ¿no? O sea, de que, ok, existe Juno, existe, o sea, Nessus, o sea, es súper impresionante eso, pues, ¿no? Como, Ok. y lo van a seguir descubriendo, o sea, que incluso es que es muchísimo el conocimiento antiguo que es de la astrología, pues, ¿no? Hay muchísimos planetas, puntos, de lo que se dice que incluso la astronomía, pues, apenas está como también como Conectando. uniéndose, ajá, uniéndose. Por eso también en la época medieval los astrólogos eran astrónomos, pues, ¿no? O sea, ayudaban a hacerlo tangible, pues, todo lo que estaba sucediendo en el cielo, al arquetipo de la energía que ya había aquí, pues, ¿no? De conocimiento. Ok, ok. Me Es gusta todo infinito. lo que creo que hasta a mí me has derribado muchas barreras y muchas Sí. perspectivas erróneas que tenía de toda la astrología y está bien chingón. Sí, está muy Y padre. también, bueno, ya cambiando un poquito de tema, me quiero ver como ahora cómo influye todo esto en tu vida. Quisiera saber, eh, y ya sé que has tomado diferentes caminos, ¿no? Lo que es el Reiki, el yoga, pero específicamente ya que te entraste en el mundo de la astrología, ¿cuál es el cambio más significativo que has tenido en tu vida? El cambio más significativo, yo creo que me ayuda a tener confianza. Confío mucho, me relaja mucho la astrología porque ya sé que todo ya está puesto. O sea, todo ya hay un plan. Hay un plan en el que yo estoy trabajando constantemente a través de lo que yo estoy deseando. Entonces, me ayuda a tener confianza no nomás en mí, sino también en los procesos que está sucediendo cualquier persona, pues, ¿no? O cualquier cosa. O sea, como que me da este sentido que hay un porqué. Entonces me da mucha confianza, me hace como confiar, pues, ¿no? Como en el plan divino, en lo que está sucediendo. Entonces me relaja.
O sea, ¿cómo te explico? Si está pasando algo malo, como que me ayuda a cultivar esta mente como de observador, ¿no? O sea, en la perspectiva budista, hasta como la mente del Buda, pues, ¿no? Que te quedas en la mente neutral, que dices, no, pues, o sea, esto que está sucediendo ya no me hace reaccionar, pues, ¿no? Me ha ganado mucha, que esto lo puedes tener con cualquier cosa, ¿no? Con el yoga, con la meditación, con la terapia, con lo que tú quieras. Pero yo, o sea, a mí me hizo ganar muchísima confianza el notar cómo todo está súper conectadito, pues. O sea, sí digo, veo todos estos eventos analizados de mi vida que me han pasado y que pasó esto y esto y esto y el otro en el cielo. Digo, ¿por qué tengo que tener tanta ansiedad o incluso, o sea, de repente nos ponemos a pensar de que estaré haciendo bien o debería estar haciendo otra cosa? O sea, no, como que lo que más gano con esto es confianza, confianza en todo. Ok, ok. Sí. Y creo que hay que echarnos un salto hacia lo profundo y quiero escuchar alguna anécdota o experiencia tuya profunda y reveladora, así como que te ha hecho mind blowing, así de que digas, wow, a la bestia. Pues de las más tangibles y que son así de, o sea, que son recientes, pues en Ajá. sí es esto del ECA, de mi chala, ¿no? Ahí donde doy clase. Fíjate que yo, o sea, como que nunca, no creo que lo haya pensado, pero no pensé que pudiera suceder tan rápido. Yo cuando empecé lo del yoga, eh, la certificación y todo eso, en mi ser yo tenía muchas ganas que fuera, y por eso no se me olvida, pues, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero un wellness, así, con esa palabra, un wellness center, yo lo quiero, qué padre, que hubiera, a lo mejor me asocio con una amiga nutrióloga, no sé. Yo Pero todavía pensaba, ahí no sabías nada de astrología. nada, o sea, como que le empezaba a estudiar todavía, pero, o sea, X, no. Entonces, pues la vida sigue y X y así. Y, o sea, el año pasado, pues ya yo tengo mi Saturno en Pisces. Y Saturno habla como del trabajo, de lo que vienes a hacer aquí en la vida, de también lo que te cuesta, como que de tu legado que vienes a dejar en el mundo, pues, ¿no? Y eso en mi carta siempre me ha indicado que soy esta persona como artista, loquita, hipiosa, así, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿cómo lo voy a materializar eso? O sea, ya sé que es cerca del yoga, pero no, pues no sé, no sé. Simplemente dije, pues a ver qué pasa, pues, ¿no? Como que siempre ando fluyendo entre mis miles de cosas que hago. Y el año pasado, pues se veía en clase de astrología que iba a haber como antes de que sucediera todo el coronavirus, ¿no? A principio de año hubo una acumulación de planetas en Capricornio, que lo que hacía era preguntarnos a nivel sistemático si se veía que iba a haber algo como a nivel colectivo muy fuerte de sistema, se veía como que más que nada pensábamos que iba a ser algo como a nivel político, se veía algo de cambio de moneda, se veía algo así, pues, ¿no? Nunca pensamos que iba a ser de esta manera. Eh, pero en sí, eh, o sea, sí se veía como esta parte como que íbamos como a guiarnos mucho más acerca del sentir, que la gente que estamos como en estos rollos como más místicos, espirituales, de que conciencia iba como a resurgir todo esto también, pues, ¿no? Pero pues no dije de que con eso dije, ay, sí, no. O sea, dije, pues, o sea, no sé. Y en la luna nueva de Pisces, o sea, yo me fui a un viaje y ahí conocí el Kundalini. Eh, Fui a mi primera clase de Kundalini y fue el año pasado esto, pues, o sea, a mí digo, what the fuck, así, ¿no? Ok. Me fui al viaje y fui a una clase de Kundalini y me acuerdo que me fascinó y dije, wow, o sea, quisiera dar clase de esto también, qué chingón y la madre. Y en mi ser, como siempre ando en el análisis, dije, pues qué padre, o sea, conectando con
con mi Saturno natal, pues no, simplemente. Y pum, que llego del viaje y me dice Bayoni que, oye, Paula, ¿qué onda? Hay que asociarnos y la madre de que me dieron esta propuesta, va a haber un wellness center que va a abrir aquí en Obregón, entonces necesito que nos asociemos y necesito que, pues, ¿qué onda? Hay que poner este negocio así, ¿no? Y yo decía que, o sea, qué locura, digo, o sea, en la normalidad dijera, si no estudiara astrología, pues, ¿no? Dije, ay, qué padre, me dio esta oportunidad y listo. Pero como yo lo estoy analizando en la carta del cielo, digo, no manches, o sea, neta, qué pedo, pudo haber sido en cualquier momento del día, me lo pudo haber dicho después, pude no haber llegado del viaje y me hubiera tardado una semana sin ir al chala, del yoga, o sea, ¿por qué? Así, ¿no? Y ahí digo, wow, o sea, neta, está demasiado exacto, pues, este pedo. Ajá. Y justo en la luna llena fue cuando abrimos. Wow. Está muy cabrón. O sea, ahí es como también entra lo de la ley de la atracción. Claro, Esa energía. claro, claro. Ujú. De hecho, Venus es la ley de atracción. Ok. ¿Tú eres Sí. Venus o qué me dijiste? Yo soy Saturno en Piscis. Mi Venus, Ah, ok, ok. ajá, Venus es otra cosa, o sea, pero siempre estamos manejando, todo esto es energía, pues, ¿no? O sea, en sí, como te digo, si no estudiara yo astrología, estamos aplicando la astrología con el simple hecho de vivir en conciencia y ya. Ok. O sea, si yo no lo hubiera analizado en la carta del cielo con mi carta, o sea, ni siquiera supiera, no tuviera conciencia de que está súper conectado con lo que está sucediendo en el cielo, pues, ¿no? O sea, neta, y me da risa, pues, porque a mi socio siempre le encanta también todos estos rollos, ¿no? Y le digo, no manches, no, yo ni en la luna nueva de Piscis. Y justo, o sea, en la luna llena, que fue 6 meses después, fue cuando ya abrimos, o sea, el lugar. O sea, Ok. dijimos, no, en ese entonces, pues era febrero, todavía no, no se veía lo del coronavirus de que, ay, va a llegar y así. Entonces dijimos, sí, de hecho teníamos dicho que queríamos abrir en mayo, pero como se cerró todo, tardamos un poquito más como en hacer todos estos cambios ahí de la estructura del lugar y así. O sea, y le digo, neta, todo pasa cuando tengo que pasar, no me tengo que ni que desesperar porque hasta se materializó en la luna llena. O sea, I Wow. can let this shit out, ¿sabes cómo? No mames. Está muy cabrón. Y es de una, o sea, de algo que te puedo contar muy tangible, pero a nivel personal, o sea, cosas que me han pasado, no sé, pues, ¿no? Con amigos, con la gente que he salido, o sea, está súper conectadito todos los tránsitos, sí. A la bestia, ahorita que dijiste, después de la sesión, relájate, medita por tanta información, hasta yo que ahorita no me estás Sí, güey. como consultando de tanto que me has dicho y así, digo, a la bestia, o sea, es como otro nuevo mundo para mí, está súper Sí, interesante también, ¿no? sí, Pero sí, supongo está que padre. solamente estamos tocando la puntita del iceberg ahorita. Sí, porque ajá. Sí, de hecho, o sea, incluso cuando ves cualquier, no sé, blog que existe allá afuera, es una puntita del iceberg de lo que existe que pudieras llegar a analizar, pues, ¿no? Ok, Por eso existen las consultas para ver como a máximos detalles y ok. sí. Bueno, ¿y qué le recomiendas a, por ejemplo, a alguien que está escuchando el podcast y dice, ah, yo quiero aprender astrología, ¿cómo empiezo? ¿Qué libros recomiendas? ¿Qué cursos? Etcétera, etcétera. Pues mira, hay muchos allá afuera. O sea, de lo que a mí me ha servido depende de cómo te gusta estudiar. Eh, Hay muchísimos libros. O sea, si te asientas a Amazon, hay muchísimos. Hay uno que se llama Todo lo que necesitas saber de astrología. Así, hay muchísimos. Y hay muchísimos con poner en Amazon ya lo tienes. La verdad que no depende de lo que te guste cómo estudiar. Si te gusta estudiar, a mí me gustan los audios, me gusta como soy más una persona como más, aprendo muy fácil escuchando y viendo, ¿no? Ok, Más visual por artistona. Entonces, pues la escuela de mi astral también existe, que está en español, pues, ¿no? Hay varios astrólogos, te tienes que adentrar, pues, ¿no? También hay una amiga que se llama Silvana Ávila, que tiene un curso buenísimo ella es astróloga.
de tránsitos lunares que se llama Manifestación Lunar. Ese lo recomiendo mucho porque está como, no es muchísima información, en sí es nomás como información como de los tránsitos de la luna. Perdón. ¿Qué más? O sea, con el simple hecho de irte haciendo consciente de tu propia carta, con eso tienes, la verdad. O sea, yo duré muchos años nomás mi propia carta analizándola, de que mi carta, porque es muchísima información, pues, ¿no? Okay. O sea, yo eso es lo que recomiendo. Primero, tratar de tu propia carta, irte pasito a pasito porque no te puedes desesperar, la información es infinita. O sea, no hay fin. Para la astrología no hay fin. Entonces, no desesperarse, ir despacito, analizar tu propia carta y ya que vas entendiendo, comprendiendo más que nada la energía de tu propia carta, puedes llegar a poquito entender otras cartas o la carta del cielo. Okay. Porque sí es mucha información y sí te doy la cabeza. Pasito a pasito, suave, Pasito a suavecito. pasito, exactamente. Bueno, Ana. Y ahora me interesa, bueno, quiero saber con todos estos caminos que has tomado, todo lo que has aprendido, todas las experiencias que has tenido en todas las áreas, estos que no solo es la astrología, ¿cuál es el sentido que le das a tu vida? El sentido que le doy a mi vida. Traigo una frase muy de moda últimamente, Está bien, está que bien. siempre digo que ser es hacer. Ok. Ese es mi sentido. Ser es hacer. No necesito, trato de vivir sin expectativa, simplemente con lo que estoy sintiendo. Igual no aferrarme a los ideales que de repente pienso que debo de tener. Ser es hacer y ya. Ese sentido he encontrado en cada una de las áreas que he estudiado. Siempre nos tratan de decir que nos calmemos, que siempre estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos si siempre elegimos desde el amor. Y ya, Ok, eso es me todo. gusta, sencillo y concreto. Está Uh-huh. bien. Y además está muy simple y entendible, pues. Uh-huh. Sí, bueno, trato de hacerlo entendible. Muy ascendente Géminis yo. Y, y ahora en todo este recorrido que has hecho, ¿cuál en general, no necesariamente dentro de la astrología, cuál es la lección más importante que has aprendido? La más importante es igual, o sea, confiar y saber que todo nos está guiando a elegir el amor incondicional, siempre, Okay. siempre. Confiar en el amor, como quien dice. Ajá, confiar en el amor, confiar en lo que hay, siempre tratar de ver esa perspectiva, o sea, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Nunca encasillar, nunca juzgar, nunca tratar de utilizar nuestra mente, porque creo que este punto es lo más, es el obstáculo que estamos teniendo como humanidad en este momento de la humanidad, la mente, saber utilizar cuándo, ¿no? La mente positiva, tanto la mente negativa que te ayuda como a sobrevivir, que casi siempre, o sea, si estamos en el automático, vamos a estar en esa mente. En la negativa. En la negativa, ajá. Tratar de tampoco irnos siempre a la positiva, no es algo tangible estar totalmente siempre en la positiva, cultivar mucho la mente neutral. Y desde esa mente neutral, saber qué elegir, pero al final de cuentas siempre te están tratando de hacer cultivar una perspectiva que te guía a eso, pues, ¿no? Como al confiar y al amor incondicional, siempre. Okay. Desde nosotros mismos, ¿no? Obviamente, ¿no? Siempre Sí, viene desde el sí. centro. Ok. Y oye, y ahorita que, bueno, me quedé Sí, está con muy algo tripping dentro. esto, güey. A mis amigos siempre me dicen, siempre tripping, nunca en tripping contigo. Ajá. No, está muy chingón, estuvo muy interesante. Pero antes de ya empezar a concluir todo, tengo como una idea que me surgió ahorita al Ajá, principio cuando empezaste a hablar de que la vida es un ciclo, como dice Bad Bunny, ¿no? sí. Y, y, y pues que los mismos planetas, la misma naturaleza, es un ciclo y que, o sea, ahorita que hablaste de la reencarnación, que Ajá, estamos aquí en la vida
para seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, desde tu perspectiva, desde tu opinión más bien, o sea, ¿si crees que en algún punto se rompe ese ciclo y es ahí cuando pasa el nirvana, la iluminación, la conciencia infinita? Pues mira, yo no pienso que haya fin. O Okay. sea, en sí el nirvana es parte del ciclo. Okay. O sea, yo siento, por ejemplo, en el arquetipo de la astrología, si lo vemos así, el nirvana está en Piscis. Es Uh-huh. esta parte como que, o sea, en sí no hay fin, pues, ¿no? Cuando pasamos al otro plano, en mi perspectiva, ¿no? En mi conciencia, en lo que he notado, es un ciclo más de lo que estamos viviendo, pues, ¿no? O sea, no, ese no es el fin. Okay. O sea, podemos volver, porque yo sí creo en vidas pasadas, ¿no? O sea, podemos volver a encarnar o podemos seguir evolucionando en conciencia en otros planos. Eso es lo que yo creo. A lo mejor ese nirvana en realidad es darte cuenta de eso, pues que no es un fin, que no es como que Exacto, vas a llegar a un lugar, y sino que es cada pasito que das en las miles, trillones de vidas que hemos tenido. exacto. Ajá, Okay. el Tantra dice que es un camino, o sea, es un camino. Estamos en un camino, no hay fin, no hay principio y listo, hay que aceptarlo. Le Tenemos que... queremos, ajá, nuestra mente humana no comprende eso, pues, ¿no? Ajá. Que cómo no, cómo, dónde empezó y te pones a filosofiar un chorro y dónde va a terminar. O sea, en sí, lo que yo siento es que no hay, o sea, no hay y tenemos que llegar a la aceptación de eso, pues, ¿no? Que en sí, yo lo veo como si fuera una espiral para arriba, así. Ok, O sea, no infinito. hay, es infinita, ajá, es infinita. Entonces tendríamos que aceptación y fundirnos con el camino. Ser el Ajá, camino. exacto. Ser el camino, exacto. Ser es hacer. Ok, ahí está. Pues Ser es bueno, hacer. no, por la neta, estuvo bien chingona la plática, me tripié demasiado, aprendí demasiado. Vete a relajar Y ahorita, Chuy. sí, ahorita ya me voy a poner ahí en el parque a relajarme, a ver Muy una bien. cheve, a ver qué onda. Muy bien, una cheva para aterrizar Una aquí. cheve para alinear los chakras. Muy bien. Y, y bueno, ¿dónde te pueden seguir la gente que nos está escuchando? ¿Dónde te puede contactar? Me pueden seguir por Insta. Soy muy mala para contestar. Me tienen que tener mucha paciencia. Soy malísima. Yo creo que ya te diste cuenta, Chuy. Soy muy mala para contestar, pero sí contesto. Y si no contesto, mándenme un mensaje si contesto. Me siguen por Ana Paulini en Instagram. Ok, Mi lugar de yoga es Eka Yoga, pero en Instagram está Eka, 3 guión bajos, yoga. ok, En sí es lo que uso eh, la mayoría del tiempo. ok, ok. Sí. Pues bueno, ya vamos a cerrar este ciclo de este episodio. Muchas gracias, Ana Paula, por Gracias a ti acompañarnos, por por invitarme también. brindarnos todo tu conocimiento, ¿no? Y darnos este momento para compartir. Me da mucho gusto y estoy seguro que les va a gustar a todos los que nos escuchan. Muy bien. Siento que estuvo muy interesante, muy interesante. Pues bueno, muchas gracias, Ana Pau. Nos Muchas vemos, gracias a gracias ti. a todos los que nos escucharon hoy en el Rincón Chacroso. No olviden también de seguirnos en @el Rincón Chacroso en Instagram y en YouTube el Rincón Chacroso. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bien, gracias. Nos vemos.